bienvenidos a esta segunda temporada de Conversaciones Saludables. ¿Qué es esto de la personalidad? ¿Por qué se ha vuelto un concepto de dinamismo? Hoy viene Rodrigo Mezquita a hablarnos del tema. Bueno, gran reto. Gran reto, así es. Así que bienvenidos a Conversaciones Saludables. Rodrigo, por favor, como tú dices, ilústranos. Mira, más que dar una respuesta, me gustaría que la desarrolláramos. Y de nuevo, lo que a mí me gustaría aportar no tiene por qué ser una realidad, sino es desde mi observador cómo he venido leyendo que se puede construir eso que llamamos personalidad. Y probablemente construir no sea ni siquiera la palabra correcta, porque construir implicaría que es un algo que se hace y ya está. Pero desde esta perspectiva que quiero compartir, que dialoguemos, es la personalidad como un algo dinámico, como un algo que se va moviendo, ¿sí? Y tiene que ver con lo que estuvimos hablando en los episodios anteriores, con respecto al trauma y el movimiento y eso que se queda registrado en el cuerpo. Pero cuando va siendo a largo plazo, que lo desarrollo un poco en resumen y lo vamos diseccionando después. Pero cuando de muy pequeñito, y probablemente vengan incluso desde memorias de estar en la panza de mamá, pero todo esto que nos va pasando entre panza de mamá, nacimiento, primeros años de vida y lo siguiente, todo esto que no se procesa se queda en el cuerpo, lo hablamos. Todo esto que se queda en el cuerpo se queda guardado como un movimiento interrumpido que genera cierta tensión muscular, genera la producción de ciertos componentes hormonales. A la larga empieza a promoverle la expresión de cierto material genético que determina o empieza a manifestar ciertas respuestas en el cuerpo. Y hasta ahí hablamos solo de trauma y cuerpo. Ahora es ese mismo mecanismo, pero aplicado a eso que llamamos mente o a eso que llamamos yo. Y es, si hay una situación X, donde yo muy pequeñito quise defenderme de mi papá que me pegaba, pero no pude porque era más grande o porque no estaba bien pegado, por lo que sea, este movimiento se queda ahí tenso. Pero hay niveles más altos de cortisol, etc. Y eso mantiene a este niño en un estado permanente de lucha o de huida, básicamente de percepción de peligro, con esta connotación de esta tensión para soltar el golpe. Entonces eso hace que este niño sea más reactivo ante eventos donde pueda estar percibiendo un peligro similar, ¿sí? Pero no es que necesariamente las situaciones afuera sean peligrosas, sino que esto no procesado lo predispone a percibir de esa manera. ¿Sí? Es importante entender cómo esa diferencia no es necesariamente lo que pasa allá afuera, que sí puede tener componentes, pero sobre todo es esa predisposición en la que mi organismo y mi psique ya están de percibir de esa manera. Que cuando esto se cronifica, por un lado percibo de la misma manera, pero si percibo igual, respondo del mismo modo. Entonces, ¿qué pasa? Al percibir lo mismo, activo la misma vía de tensión, la misma vía hormonal, que eventualmente se va reforzando, generando eventualmente una vía neuronal muy particular, que hoy eso nos lo explica este concepto de la plasticidad cerebral, donde el cerebro aprende y se modifica estructuralmente y también en conexión para activar las respuestas que más son usadas y no activar e incluso desaparecer las que no usamos, ¿sí? El tema es que cuanto más tiempo el organismo se queda con esta tensión, con esta bioquímica, con esta expresión, se va reforzando esta modalidad de respuesta y de percepción, que cada vez nos identificamos más con el yo soy así, ¿sí?
Rodrigo es así, Rodrigo está a la defensiva, pero Rodrigo no nació a la defensiva. Rodrigo se fue quedando a la defensiva, ¿sí? El tema es que, por un lado, se instala esta vía por repetición a nivel cerebral, pero esa vía a repetición, esa vía generada por repetición a nivel cerebral, tiene un hermanito que es el componente hormonal bioquímico, que cuando lleva toda la vida siendo el mismo, nuestros receptores celulares empiezan a saber que necesitan más receptores para recibir esa bioquímica en particular. Entonces, supongamos que es el cortisol. Empezamos a tener más receptores para el cortisol porque el organismo aprende que así es como funciona. Sí, claro. ¿Cuál es el tema? El día de mañana, yo digo, ya no quiero estar a la defensiva. Voy a hacer algo diferente. ¿Y qué crees? Tus receptores celulares dicen, ¿y mi dosis del día qué onda? Sí. Entonces, el mismo organismo entra en una crisis de abstinencia. Sí. ¿Cuál? Abstinencia de drogas, y al final cualquier hormona termina por ser un algo similar en el cuerpo, y entonces el organismo en esta crisis de abstinencia va a buscar generar una condición que genere lo que ya sabe que necesita, que en este caso es, pues mi día va muy bien, pero pues me voy a pelear con aquel porque necesito mi dosis. Sí, porque el cuerpo se antepone ante lo que tú pudieras pensar, porque esto es nuevo, lo otro es en automático. Sí. Y lleva años funcionando así. Exactamente. Entonces, por un lado decir, nos vamos haciendo adictos a nuestro sentido del yo. Por más feo que sea, ese sentido del yo. Sí. Ahora, el tema es que no es solamente una parte de nosotros. No es solo el Rodrigo que vive a la defensiva, sino este Rodrigo tuvo muchos otros eventos que generaron otras vías y otros, llámale expresiones hormonales, genéticas, etc. Y tenemos, llamémosle ciertas mini personalidades que yo le llamo partes, que tú lo mencionabas en algún momento, este tema de pasa algo y nos fragmentamos. Y sí, cuando pasa un evento que no podemos responder como nuestro cuerpo, biología hubiese querido, hay una especie de fragmentación donde una parte de ti sigue con su vida, pero esta otra se queda en el pasado. Y así todos tenemos una buena serie de partes que se quedaron en algún momento de nuestra historia, con sus tensiones, con sus necesidades, con las creencias que fueron formando, con las emociones que guardaron, con las formas de pensar que tuvieron, y que cada una de estas partes, en algún momento, por ciertos estímulos, emerge. Sí, claro. Sí, alguna vez un paciente me dijo, es que surgió esta personalidad de mí, ¿no? Que no tenía desde la secundaria. No es que no la tuviera, sí estaba. Solo que bajo las condiciones hostiles que él percibió, dijo, quieren al de la secundaria y lo trajo, ¿no? Y hay eventos donde puedes incluso referirte así como yo tuve, ¿no? O sea, tuve esta etapa y yo era así. Sigue siendo solo que con esta otra modificación, ¿no? Es una parte que ahí está disponible para cuando le piquen el botón. Sí. El tema es que se mantienen como partes fragmentadas. Y en esta fragmentación son capaces de tomar potestad de nosotros. Y suena medio horripilante como lo digo, pero es un poco como tú estás con un amigo, con una pareja, con un familiar, tocan algo, dicen algo, te toca algo a ti y te quedas 2-3 días como rumiando en eso, o como muy triste, o como enojado, como queriendo algo. Y es una parte de ti que tomó potestad de tu cuerpo. Sin esta capacidad de este observador o de un yo, digamos, maduro, presente, actualizado, de decir, ok, esto me dolió, no me gustó, pongo un límite y se acabó. Pero como este adulto está tan fragmentado,
son otras partes de nosotros las que toman el mando. El tema es que toman el mando desde la edad en la que se quedaron. Sí, claro. Si es un adolescente, te vas al adolescente. Y tu respuesta va a ser de adolescente. Y nos pasa con gente que conocemos. Y me pasa a mí con mis procesos, donde puedo estar hablando con alguien y de pronto es como, estoy hablando con un niño chiquito. O alguien diga de Rodrigo, es que le tocas este tema y hace cuenta que estás hablando con un niño chiquito. Porque toca partes de mí que se quedaron dolidas con ese tema en esa etapa. Y el tema es que si esa parte de 6 años toma potestad de este cuerpo para resolver una situación que se le tocó con ese tema, pero en la vida del de 33, pues este desgraciado de 6 va a hacer cualquier cosa en automático. Claro. Porque no tiene los recursos para resolver una vida de 6 años. Entonces, no solo nos volvemos adictos a nuestras partes, sino que además estas partes en su necesidad de sobrevivir, y volvemos al mismo tema, es mera supervivencia, mera adaptación, van tomando potestad del cuerpo y terminamos viviendo en automático. Y existe esta cosa de el trastorno múltiple de personalidad, que a mí el concepto me parece horrible, pero no es más que tener una persona donde sus partes han tomado tanto el control de su vida que ya no hay un adulto que pueda ser como más o menos de mediador o coordinador de todas estas partes. Y es ahí cuando digo que la personalidad es un proceso más bien dinámico, donde según cómo vamos transitando en el día a día, una u otra parte se va moviendo. Porque generalmente el adulto que puede coordinar a todos no tiene una personalidad fija. Puede tener una forma de ser o una esencia, pero no es rígido, no es Rodrigo es así, sino es como esto se percibe de Rodrigo. Es ligero, pero no puedes decir esto es o esto no es, sino ligero, o es pesado, o es intenso, pero esta es otra característica. Claro. Y el tema es, en la medida que estas partes de nosotros siguen respondiendo y reaccionando en automático, nos vamos fragmentando cada vez más en pedacitos, hasta que de pronto no logramos saber quiénes somos. Es una pregunta muy compleja, pero no logramos saber qué nos gusta, porque es que me gusta eso, pero no me gusta. Y de pronto hay personas que tardan horas en decidir qué quieren comer, por ejemplo, porque se les antoja eso, pero también eso, pero no quieren comer las dos cosas, pero sí quieren comer en lugar de eso. Locura. Sí. Y eso es del día a día. Ya vete a una relación de pareja, de familia. Sí, y además no siempre, ahorita como dices, bueno, puedes ver esos rasgos de repente, pero no siempre está del todo en nuestras manos. Yo he visto personas que inician tratamientos hormonales y su personalidad cambia. O sea, que tiene que ver con esta memoria de condiciones específicas desde la neuroendocrinología, por eso esta última parte, donde puedo no estar consciente, pero como hoy mi cuerpo sí reconoce ese dinamismo hormonal, entonces algo sucede en mí que proyecta esta parte emocional, ¿no? De repente pues me dicen, no, la solté porque hasta yo me desconocía, ¿no? Me caía gorda. Algo cambia de forma tan clara, tan significativa, que ya no puedo hoy con esa parte. Claro. Y entonces que dicen, no, me cayó re bien, Claro. ¿no? Me siento bien, y así con fármacos o sus personas, circunstancias, diferentes eventos, lo que hablamos de, hay personas que son rígidas en todos lados, Claro. ¿no? Pero hay personas que andan en todos lados. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Unas están menos fermentadas. Sí. Bueno, ¿qué es lo que yo he ido observando como primero en mi proceso personal y luego como en la terapia con otras personas? Y es, estas partes existen y nos van a habitar siempre. La gran diferencia es, esta es una parte de mí que está fragmentada a la defensiva, esperando a que sea necesitada para
brincar y hacer lo que tenga que hacer, o es una parte que ya no es una parte de mí fragmentada, sino es una parte que forma parte de mí, donde yo me empiezo a volver como el director de la orquesta, y ya sé que esta tiene el recurso de poner un límite, porque es intenso, pero yo de 33 uso el recurso de de 6 para poner un límite. Pero ya no es él el que toma potestad, sino soy yo. Ok, ¿estás detectando esta necesidad? Yo me encargo. Y entonces empezamos a tener agencia de nuestra vida, porque cada una de estas partes en sus vivencias tuvo que desarrollar recursos. O sea, no. A ver, todas las partes, todos los humanos tenemos nuestro lugar oscuro y nuestro lugar muy luminoso. Y lo rico del trabajo con partes, o de este trabajo con personalidades, primero poder abrazar estas partes, acompañarlas en sus dolores y decirle, vente para acá. O sea, ya no te toca a ti solo. Ahora yo puedo hacer lo que tú en aquel entonces no pudiste. Y trabajos de conciencia corporal o lo que quieras que les ayuden a descargar la carga que traen, que se hagan parte de este sistema, y entonces yo desde aquí puedo gestionar algo distinto. A ver, este modelo de visión de terapia no es mío como tal, es algo que se llama sistemas de familia interna. Yo lo que le estoy aportando, o lo que busco aportarles, es todo el fundamento psico, neuro, inmuno, endocrinológico y genético a cada parte, y empezar a observar que cada parte tiene una estructura corporal, y lo vemos, le tocas un botón a alguien y le cambia la postura. Sí. Porque ahí entró otra parte con su postura, y con esa postura vienen tensiones, y vienen emociones, y vienen formas de pensar y formas de percibir. Y esa persona le puedes preguntar algo ahorita, te va a dar una respuesta muy puntual, y se la preguntas mañana, donde ya regresó a su centro, y la respuesta es otra. Sí. Y las dos fueron tan ciertas, la una como la otra. Pero dependientes del estado de ánimo. Dependientes del estado de De la ánimo. circunstancia, o quién estuviese presente, o todo. Y a todos nos pasa. Te pasó algo con tu hija, y algo ya te cambió en el sistema, que todo lo que te pasa en el resto del día ya lo lees de forma distinta. Y eso nos pasa a todos, a mí me pasa. Sí. A mí me pasa de pronto estar en el día y conecto con una sensación de nada en la vida tiene sentido. Suponte. Y entonces después estoy platicando con la chica con la que salgo, y estamos platicando exactamente igual que siempre, y ella está igual que siempre si lo miro desde un observador muy objetivo, pero yo estoy leyendo como, no me está contestando igual de bonito que siempre. Pero no es ella, es esta parte que de pronto toma potestad y empieza a leer la vida de forma distinta. El tema es que no se queda ahí, porque yo empiezo a reclamar con ella como, no, pues es que igual y ya no me haces tanto caso como antes, no sé, estoy inventando. Y ella me dice, no, pues sí, y me empiezo a meter en líos relacionales por no tomar yo potestad de esa parte y decirle, a ver, ven, yo acá te apapacho. Entonces empiezo a reaccionar allá afuera desde el modelo de percepción de esto, y se empieza a construir una serie de cosas que a veces tardas una semana en salir, y dices, puta, ¿qué desmadre hice? Y ahorita ya estoy bien, nada más que me quedé con todo lo que tengo que arreglar del desmadre que hice en una semana. Y esto, bueno, esto sí eres consciente, si no, con esto solo generas un archivo más de este patrón, de esta personalidad que surgió, que nutre esa herramienta que hoy ya no es más funcional. O sea, que en su momento pudo haberlo sido, pero hoy no necesariamente. Sí, y todas estas partes, herramientas, recursos, arquetipos internos, como le pongamos, tienen su luz y su sombra. Y nuestra tarea es como, a ver, vente para acá y ayudarle estos dolores, ¿no? Pues al niño de 5 años que fue rechazado por su papá. Ok, bueno, ya tengo yo 33, vamos a hacer terapia, lo que sea, y le voy a ayudar a ese niño que a través de este cuerpo descargue todo eso, para que esté en paz. Ahora sí, vente, ya formas parte de acá. Y entonces hay dos películas como que para mí juegan
son buena metáfora de esto. Una son los Horcruxes de Voldemort, Ajá. que hace algo muy malo. Digo, él lo hace para fragmentarse a voluntad, pero es básicamente lo mismo. Hay una fragmentación a partir de un evento muy particular, y es como que una parte de la persona queda de un lado y otra del otro. Él se divide en 7. Nosotros yo creo que como en 35. O sea, yo creo que estamos más o menos peor que él. Pero nuestras partes Voldemort. Sí, es cierto. Sí, o sea, tanto las muy luminosas, porque también esta parte que es toda amorosa y amistosa y que todo el mundo la quiere, también es una parte. O sea, partes no son solo las malas, sino las muy buenas, que todas tienen sus agendas ocultas, sus necesidades y demás. Por eso decía, el tema del autoconocimiento, al menos desde esta perspectiva, no acaba. De acuerdo. Sí. Porque te das cuenta que todo tiene un hilito, no le vamos a explicar hasta lo que no tiene sentido, pero sí empezar a reconocer como desde dónde nos estamos moviendo en la vida. Sí, ahorita que te estoy escuchando y es como, no sé si has visto de repente estas gotitas de agua, ¿no? Que de repente es una más grande y de repente se acerca tantito una y se hace parte de la... Eso sería como en el mejor sentido, de forma consciente o amable, para ir integrando todas estas. Sin embargo, son tantas, o sea, ahora entiendo este contexto de personalidad dinámica, porque no es estática de entrada, porque además en nuestros momentos, y lo comentábamos también en los capítulos pasados, el cerebro no es tiempo-espacio, entonces es solo ante la necesidad, bajo el estímulo interpretado como, que surge esta obra, ¿no? O sea, me parece que, bueno, tú has compartido cosas muy interesantes de las matrices, por ejemplo, donde el impacto del nacimiento, solo el evento de haber nacido por cesárea o parto natural, y si te esperaste, si no, si tenías 2 meses queriendo salir y te dijeron no, espérate, y no, y todo esto, que es algo que incluso es inconsciente. Nosotros pensamos que seguramente me formé así porque mi abuela, porque mi mamá, porque mi papá, pero es mucho antes. O sea, mucho de esta personalidad es inconsciente. Sí, porque si a mí me lo preguntas, la personalidad no se forma necesariamente a partir de los eventos que vivimos. Exacto. Sino a partir de las cargas que no se procesaron. Porque al final del día todo lo que sí se procesa genera resiliencia. O sea, que genera como que la persona se fortalezca, pero no necesariamente se fortalece con una forma de ser, sencillamente es como más resistente en sí misma, mientras que lo que no se procesa sí genera estrategias y mecanismos de respuesta como para poder solventar eso que no se solventó. Sí, porque cuando nos decimos conscientes de, o sea, nos te preguntan, ¿desde cuándo eres consciente de tal? O sea, crees tener una idea y después más o menos desde, pero muchos procesos no están, es decir, al natural o de forma, no sé, no salen de esta, como decirlo, sustancia madre, de este origen absoluto, sino ya vienen transformados a partir de, o sea, mi percepción ahora además puede ser parte de lo que me formó previamente a lo que yo entiendo como mi entender. Sí. Entonces, eso y cosas o experiencias probablemente que sí te permiten romper, pues yo tenía esta idea, pero cuando viví esta otra, entonces todo esto cambió. Sí. ¿No? Ahí sí, pero antes no. Sí. Y mira, trayendo de nuevo el tema como de las partes en la otra película que me encanta cómo lo ejemplifican, es esta de Intensamente, creo que es de, no sé si es Pixar o Disney. Sí, bueno, ya son puntos. Que representan a cada parte como una emoción. Yo creo que una parte es algo más grande que una emoción en sí misma. Sí. Pero el ejemplo está perfecto porque lo que estas emociones iban aprendiendo es que si la niña tenía que estar triste porque era coherente estar triste, entonces la tristeza entraba y jalaba la palabra. Entonces, nosotros tenemos un sistema no solo emocional, sino un sistema de verdad de personitas dentro que ya nacieron. O sea, que no es como que ya trabajé esa parte y desapareció. No, esa parte va a formar parte de ti. Sí. Pero es
o sea, ya te convertiste en eso que esa parte estaba necesitando para que ella pueda confiar en ti y formar parte de tu vida, o sigue siendo una parte que sigue sola y excluida y que vive sola defendiéndose a partir de lo que ve. Y creo que ahí es el centro de un proceso no solo ya terapéutico, porque ya no se trata ni siquiera de sanar cosas, sino de ir viviendo cada vez más integrados. Sí, porque además en la primera parte justo de esta película está como el miedo, la tristeza, la alegría, etcétera. Pero en la segunda dicen, no, por favor, o sea, no, más recursos porque llega ansiedad y llega toda esta parte. Entonces, sí, pero además, bueno, está ahí como queda muy claro, van manifestando este tema de las nuevas en la pubertad, pero es en la pubertad o lo que surge en las diferentes etapas, que pueden ser, como decías tú, sobre todo 35. Sí. Sí, y van mezcladas y ya, como las esferitas, ya no es un color azul, ahora son de 7. Y el tema es, o sea, de verdad cada parte tiene su vida neuronal, su bioquímica predilecta, su emoción, su creencia y tal, pero tenemos también partes más jóvenes que otras, y generalmente las más jóvenes que nos tuvieron medio poseídos un rato, nos llevaban a mirar o experimentar el mundo de determinada manera, lo cual nos llevó a ciertas situaciones que generaron otras partes. Entonces de pronto vemos un entramado donde nos pasa algo, nos conecta con una cosa, tiene una forma de percepción que me hace leer X cosa de otra manera, que me va a activar otra parte. Entonces de pronto están como 3 partes ahí jugando, o para muy bien o para muy mal. Sí, ahorita me hiciste acordarme, y yo creo que es con lo que a mí me gustaría como ir cerrando este maestro que tuvimos recientemente en común, Sema, que decía, a ver, vamos, cuando dices soltarte un poquito y ir reconociendo un poquito esas partes que de repente salen y que además te sorprenden. O sea, no siempre es como que las convoques y digas, aquí va a salir mi personalidad tal. No, de repente surge y ya salieron todos los cohetes y no te diste cuenta en qué momento, y a veces hasta, aunque era tu mejor curso en ese momento, entre comillas el término, después te sientes culpable. Claro. Y aparece esta otra parte y así se mezclan. Pero decía, si no podemos controlar, ¿no?, ni el pensamiento que viene ahorita adelante, ¿qué pretendes controlar? ¿No? Entonces, esto a mí me dio mucho con este personal cuando te traes estructura de todo bajo control. ¿Cuál? ¿Con respecto a qué? A mí me gustó mucho el momento en el que nos compartía, porque decía, a ver, pues finalmente calma, si tienes un segundo tu mente a observar, puedes tener mejor posibilidad. Es decir, si tú te detienes a observar un poquito tu pensamiento, aunque no sabes cuál es, pero te detienes, o sea, vas un segundo antes que solo reaccionar, tienes mejores posibilidades de conocer qué va a surgir, porque eso sí lo conocemos, ¿no? También no es que seamos del todo respuestas violentas de la nada, aunque muchas veces sí, pues, pero si nos anticipáramos un poquito, si nos tomáramos 2 segundos a ver qué sigue, o darnos permiso, no sé, pero darnos permiso de ver qué es lo que estoy sintiendo, ¿no?, podría ser más fácil. Sí. Y interactuar con estas múltiples reacciones mías que en conjuntas hacen hoy mi personalidad, para ver si una de esas las integro de una forma más idónea, ¿no? Idónea. ¿Cómo verlo? ¿O con qué te gustaría? Está perfecto, y cierro tal como lo dices con este tema de este dinamismo de lo que aparece, lo que se mezcla. Y creo que el primer paso es aprender a reconocer cómo nuestro mundo interno se mueve, qué surge, con qué y con quién me relaciono, desde dónde, y qué es lo que voy haciendo. Empezar por observarlo. Sí. Y a partir de ahí, con otras estrategias, podemos hablar de ello, empezar ya no solo a generar conciencia, sino ayudarles a estas partes, de nuevo, no a sanarlas y que se vayan, sino ayudarles a que formen parte. Y es donde creo que
trabajos en general con estados expandidos de conciencia, que herramientas hay vastas para ello, pero la idea central es expandir nuestro modelo de visión y no hacia afuera solamente, sino hacia adentro, para reconocernos y desde ahí poder tomar más agencia de nuestra vida. Sí, absolutamente, sí. A mí me parece el puro hecho de detenerse a observar desde otro lado, así perfiladito, solo desde otro ángulo, ya nos permite ver cosas diferentes. Así que sí, pues Rodrigo. Gracias. No, gracias, de verdad, gracias a ti. Como siempre, súper enriquecedor. Y sí me gustaría una vez compartirles que Rodrigo se queda para otro capítulo, así que no se pierdan. El próximo vamos a hablar justo de estados expandidos de conciencia. Así es. Así que yo les dije, teníamos que aprovechar esta temporada con Rodrigo aquí, porque si no, no nos iba a ser tan fácil. Así que muchísimas gracias por seguirnos hasta este minuto y nos vemos la siguiente semana.